Por fin, Ajá, por fin. lo conseguimos. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, Ezequiel, ¿tú qué tal? Bien, un poco preocupado, la verdad, medio Sí, que estaba ahí, no sabía, no sabían cómo resolverlo, pero bueno, tienes que tener en era cuenta, así. yo vengo de una época en la que resolvíamos los problemas tecnológicos con un golpe a la computadora, entonces hasta ahí llego. Claro, no, no, está bien, pero era más sencillo de lo que parecía. O Sí, sea, teníamos que arrancar desde tu Instagram. Bueno, em, quiero, quiero explicar un poquito de qué se trata esto. Ya muchos lo conocen. Ya publicamos de que inició una hora después, pero bueno, más tarde que nunca. Mejor más tarde que nunca. efectivamente. Eh, no sé, los que se están conectando, si me pueden confirmar de que se escucha bien. Yo te escucho perfecto a vos, Jesús. ¿Vos también? Sí, perfectamente. Bien. Bueno, este vivo que nosotros estamos haciendo con Jesús es una última transmisión de una sección que nosotros que abrimos en esta cuarentena, eh, que se llama Siempre Conectados. Lo que buscamos, el objetivo principal y el por qué surgió, es traer las problemáticas actuales que aborda la psicología, tener profesionales capacitados en cada área, en cada materia. Lo venimos haciendo, hicimos casi 20 charlas durante toda esta cuarentena. Entonces, bueno, algo que nos costó, por supuesto, los vivos nosotros los vamos a dejar guardado tenemos algunos en el feed, en el muro de nuestra agrupación, de nuestro Instagram, y también en el canal de YouTube, que es siempre más Psicología UNT. Eh, bueno, hay una particularidad que quería aclararlo, Jesús. Aquí en Argentina es el Día del Padre. Tenemos, aquí son puntualmente las 4 y 3 minutos. Tenemos la diferencia de 5 horas con Madrid, ahí donde estás vos. Eso es. Eh, y bueno, por eso quería agradecértelo. Ahí son las 9 serían, ¿verdad? Las 9, las 9 y Las 4. 9 de la noche. Entonces, por eso quería agradecerte por la disposición, por la predisposición, por la paciencia también. Así que muchísimas gracias en ese sentido. Un placer. Eh, y bueno, nos conectamos muy puntuales, normalmente después van subiendo las personas que se van conectando, no, no son tan puntuales, entonces yo quería preguntarte, ¿cómo estás ahí? ¿Cómo están viviendo esto del coronavirus, ¿no? ¿Cómo lo están pasando? Bueno, yo creo que hemos pasado lo peor y parece que por fin empezamos a ver un poco la luz, la verdad. Y han sido unos 3 meses difíciles, sobre todo en Madrid, que era casi uno de los epicentros, ¿no? En un momento mundiales de infecciones. Y bueno, parece por ejemplo, hoy solamente hemos tenido un muerto por coronavirus. Creo que el peor día fueron 900 y algo. Entonces, bueno, parece que poquito a poco. Y es cierto que ahora yo veo con tristeza, ¿no? Lo que está ocurriendo en toda Latinoamérica, ¿no? Porque es verdad que parece que en América está ahora el gran foco de corona. Sí, la verdad que llegó un poquitito tarde. En Argentina particularmente hubo buenas prevenciones. eh, se dictó una cuarentena obligatoria, entonces nadie podía salir. Ahora un poco se está flexibilizando, la curva de contagio está un poco elevada, es verdad, pero a comparación de otros países, estamos, por así decirlo, bastante Sí, bien, ¿no? Comparación con Brasil, con Chile, por con ahí, Chile, México. que, que tomamos distintas medidas, nosotros por lo general podríamos decir que estamos bastante bien. Hoy un poco más flexibilizado, ya los comercios empezaron a abrir, los bares empezaron a abrir la semana anterior, obviamente con los recaudos necesarios, pero bien, ahí ya inició el fútbol, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Claro, A bueno, las 10. Dentro de acá una hora. imagínate, acá imagínate un país muy futbolero, tan, que no ven la hora que arranca el fútbol, pero bueno, hay que verlo. Yo nunca pensé Eh, que iba a echar tanto de menos el fútbol. De repente echabas de menos el fútbol. Sí, sí. sí, Sí, un hecho increíble, la verdad. Bueno, pero es lo lindo. A ver, trato de buscar lo positivo, ¿no? Hoy yo puedo estar hablando con vos porque como que buscamos la herramienta de la virtualidad, como que nos supimos acoplar y bueno, eso es lo lindo de claro. lo que pasó, se puede decir. Sí. A pesar de que es una catástrofe a nivel mundial, yo creo que bueno, que cosas positivas siempre se sacan, ¿no? Y esta es una de ellas. Es una de ellas. Totalmente de acuerdo. Sí, bueno, yo voy a recordar de que este video sí lo vamos a guardar. Hay muchas personas que nos dijeron si lo vamos a guardar, porque en este momento en Argentina el Día del Padre es, estás con tu familia, te juntás Claro, a comer un asado, te juntás a comer eh, empanadas, compartir algo y entonces un horario muy atípico, diría yo, en cuanto a Argentina, como claro. para ver esto. Pero sí, aclarar que lo vamos a dejar guardadito ahí para que lo vean. Este, así que, bueno, eso en principio. Perfecto. Em, no sé si querés comentar algo más. Dentro de un ratito podemos arrancar, dentro de unos minutitos. Perfecto. Cuando tú me digas, Ezequiel. ¿Cómo es ahí? ¿En dónde pudiste seguir trabajando desde la virtualidad, teniendo consultas por Sí, Zoom o algún tipo de aplicación? justamente por Zoom intentamos pasar todos los pacientes a Zoom y bueno, la verdad es que tuvo buena respuesta. Sí que es verdad que hay determinadas pacientes o tipos de terapia por la edad, ¿no? Por su Mm. capacidad de entender la tecnología, como me pasa a mí, y también, pues, por ejemplo, niños y parejas, no era la herramienta, pero bueno, en general, en grosso modo sí que hemos podido sobrevivir a nivel económico. Ah, eso también. Pero bueno, si te parece, arrancamos. Yo me voy a presentar, te voy a presentar a vos y Y lo tiramos. eh, bueno, mi nombre es Ezequiel Soria, yo soy consejero directivo de la Facultad de Psicología UNT eh, de Argentina, Universidad Nacional de Tucumán. Pertenezco a una agrupación que se llama Siempre Más, que en este momento conduce el centro de estudiantes de nuestra facultad. Somos los representantes del estamento estudiantil en este momento. Eh, Hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con las gestiones emocionales. Eh, para esto nos va a acompañar Jesús Matos Larrinaga. Eh, no lo voy a mentir, estoy nervioso. Es la primera vez que lo digo, me pongo nervioso. Le mostraba a mi mamá que estaba temblando porque no podíamos iniciar con el vivo y se me veía, pero bueno. Había presión. Voy a contar quién es Jesús. Jesús, él es un psicólogo por la Universidad Complutense de Madrid, España. Es bastante reconocido, nosotros estuvimos publicando ahí, se me ríen mis compañeros, estuvimos publicando ahí cuáles son sus reconocimientos, es muy destacado en Madrid. Tiene un magíster en psicología clínica y de la salud también por la misma universidad, un magíster en psicología pericial y forense por la European Foundation of Psychology. ¿Es así? Soy malísimo, Agata, de pedo, hablo Ah, sí. hispana. Hemos entendido Así todos. que sí. Está claro. Conforma un equipo o un grupo de psicólogos que se denomina en equilibrio mental. Es
nosotros también lo estuvimos publicando ahí, en YouTube, ellos tienen bastantes videos, vayan a seguirlo, tienen su página web, que también lo estuvimos ahí publicando. Vayan a seguirlo porque son videos bastante atractivos, no son muy largos, eso no lo hace tedioso y están bastante buenos. Eh, Pasó por la Universidad de Utrecht, que es Holanda, y bueno, aparte de todo esto, él es conferencista y es autor de dos libros, uno que se llama Buen Día Alegría y un curso de las emociones que también lo estuvimos publicando aquí, así que se lo recomiendo de que vayan a seguirlo también en su perfil que está ahí, donde está haciendo publicaciones de los distintos capítulos, que está buenísimo. Eh, bueno, es una mini presentación que vamos a hacer. Y yo, para dar inicio a la charla, quiero preguntarte, ¿a qué te referís a qué nos referimos cuando decimos evitar emociones, el camino más corto hacia el malestar? Bueno, pues bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la presentación. Y de verdad que es un placer estar con vosotros. Y cuando hablamos de evitación emocional, parece que nos han enseñado, ¿no? Que determinadas emociones son malas o son indeseables. Y lo que nos pide el sentido común es tratar de escapar de determinadas emociones, como puede ser la ansiedad, como puede ser la tristeza, la ira, el enojo. Y realmente creemos que tratando de evitar estas emociones vamos a alcanzar el nivel de bienestar, ¿no? De hecho, hay muchas líneas, ¿no? de autoayuda o de pseudocientíficas que recomiendan este tipo de prácticas. Pero lo que nos dice la evidencia científica es que tratar de evitar emociones, es decir, cualquier tipo de estrategia que nosotros hagamos para no sentir, lo que nos mete es en un bucle de sufrimiento. Y luego iremos explicando, ¿no? ¿Por qué? Pero, por ejemplo, lo que nos dicen los estudios es que el estilo de afrontamiento evitativo emocionalmente, es decir, esto, tratar de evitar emociones, está muy relacionado con el malestar psicológico y con trastornos de depresión y con trastornos de ansiedad. Entonces, a esto nos referimos con que tratar de evitar emociones es el camino más corto hacia el malestar. Es decir, yo hace un rato, si yo hubiese tratado de no estar nervioso por la conexión de Instagram, seguramente hubiese estado mucho más nervioso. Entonces, pues hay que dejarlo fluir, ¿no? A mí me pasó que dije, a ver, vamos a tranquilizarnos, respiremos y pensemos lo que hay que hacer. Pero bueno, son circunstancias que se te da ahí, que se te apropian de vos, Claro. de uno mismo. Eh, Nosotros estuvimos hablando con una psicóloga que se llama Carmina Varela, que es bueno de acá, de Tucumán, que habla mucho esto de lo que son las emociones, ¿no? Eh, Nos dio por ahí una introducción, después les recomiendo que vayan a verlos porque está bastante bueno. Pero, a ver, para dejar algunas cositas en claro, ¿a qué nos referimos con bienestar en general? Y después te quiero hacer algunas puntualizaciones de situaciones que se nos pueden dar en la vida cotidiana, ¿no? Perfecto. Bueno, bienestar, desde mi punto de vista, no tiene nada que ver con estar feliz todo el tiempo. Desde mi punto de vista, bienestar tiene que ver con que las emociones cumplan su función. Es decir, aceptar que si tenemos una pérdida personal o material, vamos a estar tristes. Si tenemos no nos podemos conectar a Instagram cuando tenemos un directo, vamos a estar nerviosos, que podemos tener miedo ante determinadas cosas. Tiene que ver con esto, ¿no? Con que esas emociones cumplan su función. Por ejemplo, probablemente hace un ratito, que hemos estado hablando Ezequiel y yo por privado, para solucionar el Ujú, problema de conexión, pues la ansiedad lo que nos ha ayudado es a movilizar nuestros recursos, ¿no? A ujú. sacar todo lo que teníamos ahí en la cabeza de conocimiento sobre aplicaciones y sobre permisos de Instagram para conseguir esto, ¿no? Entonces, yo creo que eso al final supone el bienestar, el estar adaptado. Es decir, un organismo adaptado a su medio es un organismo que tiene niveles altos de bienestar. Y el ser humano, aunque nos cueste creerlo, no deja de ser un organismo, no deja de ser un animal, ¿no? Aunque muchas veces creamos que estamos por encima del bien y del mal, realmente somos animales, ¿no? Yo siempre digo que somos monos con pantalones. O sea, que al final está listo.
Este, bueno, nosotros lo entendemos el bienestar, que bueno, creo que tampoco se aleja mucho, pero es poder tener un bienestar físico, un Sí, bienestar social y psicológico, ¿no? claro, totalmente de acuerdo. Eh, ¿Qué sería, y yo te quiero un poco para empezar a introducir más en lo que te decía los temas particulares, ¿Mm? eh, ¿qué serían las aceptaciones emocionales y por qué nos cuesta tanto evitar emociones incómodas? No sé si La se acep- entendieron. sí, yo te he entendido. La aceptación emocional tiene, vamos a contar voy a introducir otro término que es emoción primaria y emoción secundaria. Y vamos a entender muy bien lo que es la aceptación emocional. La emoción primaria sería aquella que surge en un primer momento, ¿no? Ante un estímulo, puede ser un estímulo exterior, puede ser un estímulo interior, un pensamiento, una sensación física, una circunstancia externa, aparece una emoción. La emoción tenemos que tener en cuenta que es un intento del cuerpo, una reacción física y psicológica de adaptación. Es decir, lo que intentan nuestras emociones es que satisfagamos necesidades básicas. Es decir, hace 100.000 años, ¿no? En el entorno en el que evolucionó el ser humano, tenemos que tener en cuenta que si yo tenía hambre, era lógico que me subiese el estrés para buscar comida, ¿no? Entonces, esa emoción lo que intentaba es que yo encontrase comida y pudiese seguir sobreviviendo. Entonces, cuando surge una emoción primaria, no ante un estímulo, pues, por ejemplo, voy por la calle y un coche, un auto, salta un semáforo y yo me tengo que apartar. Entonces, la emoción que me ayuda a apartarme sería miedo. Ahora, generalmente podemos juzgar como indeseable esa emoción. Entonces, ahí aparecería lo que se llama emoción secundaria. ¿Qué ocurre? Que no estamos aceptando que es lógico tener miedo en esta situación, sino que estamos evaluando ese miedo como indeseable. A lo mejor con Mm, pensamientos del tipo, soy una persona demasiado miedosa. Entonces probablemente aparezca una emoción de enfado con nosotros mismos, o tristeza, o miedo, incluso miedo al miedo en determinadas situaciones. ¿Qué ocurre? Que si nosotros no aceptamos esa emoción, tratamos de evitarla, tratamos de escapar de ella, al final aparece lo que se llama la emoción secundaria. ¿Qué ocurre? Que generalmente la emoción primaria sí que nos está ayudando a adaptarnos. Es decir, cuando nos surge miedo, nos damos un susto, ¿no? Porque viene un coche a toda velocidad, nos apartamos y esa emoción me ha ayudado a sobrevivir. Ahora, el pensar que soy demasiado miedoso y estar triste por ello no me está ayudando a adaptarme mejor. ujú. Entonces, por eso la aceptación emocional tiene mucho que ver con que las emociones cumplan su papel, es decir, el papel adaptativo, ¿no? Para el cual están inventadas entre muchas comillas. Entonces, la aceptación emocional tiene que ver con eso, ¿no? El ser capaces de observar mis emociones en los tres planos, no tienen tres sistemas de respuesta, que sería cognitivo, tendría que ver con pensamientos, atención y memoria, fisiológico, todos los cambios corporales, y conductual. Entonces, ser capaces de observar, de entender esa emoción sin tratar de evitar o escapar de ella. No sé si ha quedado claro lo que es la aceptación. Sí, sí, Más perfecto. o menos. Hay algunas cositas que yo fui tomando de los videos que haces en YouTube. Eh, y particularmente hay uno, bueno, hay unos cuantos, pero yo traté de darle una línea. Hablabas de la alexitimia. ¿Nos Sí, puedes explicar un poquito? Este es como, repito, ¿no? Es como para después poder darle forma a las últimas preguntas que tengo anotadas. está perfecto porque es un vídeo que yo hice con apuntes, ¿no? Entonces ahora en directo la alexitimia es la incapacidad de sentir, expresar emociones. Hay varios tipos de alexitimia, es decir, puede ser primaria, puede ser secundaria. La primaria tiene que ver con, creo, estoy tirando de recuerdos, pero la primaria tiene que ver con, o tiene más que ver con lesiones neurológicas y la secundaria tiene que ver más con problemas psicológicos. Entonces, pues sí, es uno de los problemas que aparecen en todo el circuito, ¿no? de gestión emocional. La lexitimia. Así que es verdad que en mayor medida, en mayor o menor medida, yo creo que la alexitimia es un continuo, ¿no? Podemos ser más o menos alexitímicos, seguramente de forma secundaria, es decir, no creo que tengamos todos lesiones neuronales y cerebrales. Ujú. Pero sí que es cierto que
que en muchas ocasiones, como hemos tratado tantas veces de no sentir, vamos poniendo barreras, es cierto que en ocasiones no expresamos emociones, no somos capaces de sentir. Y esto nos puede ocurrir a lo mejor en diferentes planos, a lo mejor en pues, el plano sentimental, ¿no? En el plano familiar, no sé, depende, ¿no? De cada persona. Perfecto. Era justamente por eso yo te quería preguntar. Nos pasa en la vida cotidiana, estoy seguro de que a muchos de los que están viendo les pasó, y lo que tiene que ver, que algo que también me parece interesante ahí en tus videos, con las rupturas de las parejas. Las rupturas de las parejas, las infidelidades. eh, no sé si nos podéis explicar un poquitito esto. ¿El qué? La ruptura de las parejas. La ruptura de las parejas y cómo manejar el tema de las emociones ahí. El evitar. Perfecto. Sería un ejemplo buenísimo, ¿no? De cómo tratamos de Ujú. evitar las emociones. Cuando hay una ruptura de la pareja, hay un duelo. Entonces, en el duelo van a aparecer infinidad de emociones que son incómodas para nosotros. Eh, la más común probablemente sea la tristeza, aunque también va a haber ira, va a haber ansiedad, va a haber muchas, ¿no? Pero la tristeza, que es una emoción que surge siempre ante las pérdidas o ante la percepción de poca eficacia. Entonces, se puede mezclar porque podemos considerar que no hemos sido suficientes para nuestra pareja o que hemos hecho algo que no estaba a la altura, ¿no? Entonces, va a aparecer esa tristeza en los tres planos, cognitivo, fisiológico y conductual. El estímulo va a ser la ruptura y obviamente todos los recuerdos asociados a la otra persona, todas las situaciones en las cuales me recuerda esta persona, es decir, va a venir un montón de pensamientos que me van a generar tristeza. En el plano cognitivo, la tristeza generalmente tiene que ver con la tríada cognitiva de Beck, lo que Beck llamaba la tríada cognitiva en el modelo de depresión, que sería pensamientos negativos hacia mí mismo, pensamientos negativos hacia mi entorno y pensamientos negativos hacia el futuro. Esto ocurre en depresiones clínicas, pero seguramente en una ruptura también tengamos este tipo de pensamientos. En el plano fisiológico, para las relaciones fisiológicas, y en el plano conductual, lo que suele ocurrir, lo que nos pide la tristeza hacer, o la función biológica que tiene la tristeza, es pararnos. Pararnos para que pensemos para evitar futuras pérdidas o para evitar situaciones similares a la cual hemos percibido que no éramos eficaces para, digamos, mejorar en el futuro. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones tratamos de evitar esa tristeza, ¿no? Entonces nos distraemos o consumimos sustancias o nos ponemos a intentar leer un libro, a intentar ver una serie. ¿Y qué ocurre? Que no podemos, ¿no? Es decir, todo el rato Mm. bien. Eh, Hay un experimento clásico en psicología que es el experimento de supresión del pensamiento, en el cual se le pedía, obviamente, a estudiantes de psicología que no pensasen durante, creo que eran 3 minutos o 5 minutos, en un oso blanco. Y lo que ocurría bueno, tenían que tocar una campana si pensaban en el oso blanco. Y según cuentan, aquello parecía Notre Dame, ¿no? Que todo el día estaba sonando la campana por estos esfuerzos por no pensar. ¿Qué ocurre? Claro, un oso blanco es un estímulo que no es emocionalmente relevante, pero un pensamiento de mi expareja, obviamente sí. Entonces, si yo trato de apartar ese pensamiento, todo el rato va a aparecer, va a aparecer. Y nos vamos a meter en un bucle. ¿Qué ocurre? Que dependiendo de la fase, el duelo tiene varias fases, ¿no? Tendría 5 fases, pero dependiendo de la fase en el duelo en la que estemos, gestionaremos esas emociones de una manera u otra, o el cuerpo nos pedirá gestionar de una manera u otra. ¿Qué ocurre? Tenemos que tener en cuenta que el entorno en el cual nosotros evolucionamos, una ruptura de pareja o la muerte de la pareja era muy distinta a la actual. Es decir, no teníamos Instagram para meternos en el perfil de nuestra expareja y estar todo el rato mirando y realimentando nuestras emociones. Eso lo que es tratar de evitar mi tristeza, tratar de evitar la pérdida, ¿no? Entonces, me meto en la cuenta de Instagram a ver si veo alguna señal de que mi expareja sigue soltera o me ha puesto algún mensaje buscando eso. ¿Qué pasa? Que generalmente no encuentro nada de eso, sino que encuentro cosas que me generan mayor niveles de malestar. Entonces, al final es un círculo vicioso en el cual aparece la emoción, yo hago cualquier tipo de conducta para tratar de conducta, pensamiento, mito. Utilizo una estrategia para tratar de evitar la emoción y lo que ocurre es que es un círculo vicioso. Entonces, por ejemplo, estímulo. Me acuerdo de mi expareja. Pensamiento. Dios mío, no me encontré a nadie como ella. Me pongo a llorar a nivel fisiológico. ¿Cuál es la conducta? Voy a llamar.
para tratar de volver con ellos. ¿Qué pasa? Que el mero hecho de que me contesta el teléfono puede suponer un alivio inmediato de la tristeza, pero es un alivio inmediato que a los 3 minutos va a suponer un incremento de malestar. Entonces, esos intentos de evitación, de no quiero estar triste, quiero escapar de este malestar que me genera mi cerebro, al final me mete en el bucle. Ese sería un poco el típico bucle, ¿no? De ruptura de pareja. Es como que, a ver, no llegamos a tener una aceptación total, digamos, como que Claro. no sé, queremos seguir ahí. ¿Por qué se da esto? Digamos, uno se pregunta, ¿no? Hay una ruptura ¿No? eh, y es como que buscamos para sentirnos bien, pero nos sentimos peor. Claro, ¿Hay alguna manera de sobrepasar esto, de superar? claro. Menos mal, si no estaríamos todos fatal. Sí, podríamos explicar esto a muchos niveles, ¿no? Por ejemplo, a nivel fisiológico, el enamoramiento tiene mucho que ver con incremento de dopamina, con incremento de oxitocina, con incremento de adrenalina incluso. Entonces es un cóctel que nos genera muchísimo bienestar. ¿Qué ocurre? Que claro, cuando no tenemos ese cóctel en el cerebro, mi cerebro quiere un poquito de ese cóctel, es decir, nos volvemos, entre muchas comillas, junkies, ¿no? De esa sensación. Entonces, cuando hay una ruptura, claro, a nivel fisiológico, cambia totalmente la química del cerebro y lo que nos pide el cuerpo es buscar esa, volver a sentir esas emociones. Pero Mm, paradójicamente, claro, la situación ya no es la misma, es decir, ya no es mi pareja, hay una ruptura, entonces no me voy a encontrar lo mismo cuando vaya a buscarla, sino que encima voy a encontrar algo que me genere más sufrimiento. perfecto. Y es lo que Este, sí que no te sí, contestaba, ¿no? ¿Cómo lo superamos, ¿no? Al final sería cuestión de ir superando etapas del duelo, ¿no? Pues en primer lugar habrá una... Depende, ¿no? O sea, no siempre son secuenciales, pero siempre hay una etapa de negación, que es una forma que tiene nuestro cuerpo, ¿no? De paliar el dolor. Va a haber una etapa de enfado, seguramente, que va a tener, o de ira, que va a tener que ver con la frustración de objetivos, ¿no? Es decir, se caen abajo muchas metas, muchos objetivos que tenían en conjunto con esa pareja. Después va a haber una etapa de negociación, que es la peor, que es cuando empiezan los pensamientos obsesivos de ¿y si cambio no sé qué que me dijo el 7 de julio de 1993? A lo mejor vuelve conmigo, ¿no? Y ahí es cuando nos metemos más en este tipo de procesos y después estaría la etapa de tristeza, depresión y después ya estaría la etapa de aceptación. Es decir, tenemos el cerebro como que tiene que ir digiriendo esto, ¿no? Para poco a poco salir fortalecido de esta experiencia. Y es necesario, ¿no? Hacer el duelo porque si no, al final podemos caer en los mismos errores que una nueva pareja. ah, interesante lo último. Este, ¿cómo es importante la actividad física en estas cosas? A mí me ha pasado de tener amigos que era como, o ver o notarlo, ¿no? De que siempre iba pasando lo mismo, de que era como, bueno, tiene un clavo, es como el clavo que saca el otro clavo, y siempre era lo mismo. Y nunca se daban como ese tiempo de poder, creo yo, aceptar, ¿no? O de regular sus propias emociones, de como centrar cabeza. No sé si Sí, es así. esto nos pasa a todos los psicólogos, ¿no? Que lo vemos desde fuera, todos. Es que deberías hacer, Ah, deberías pensar. Y luego te pasa a ti y haces exactamente lo mismo. y no sé, Sí, y entra ahí a stalkear a tu ex sin querer. Ah. claro. Entonces, Este, es normal. sí, muy común en los hombres, dice ahí Eliana, no sé. ¿Pasa lo mismo o es diferente con porque usó la palabra duelo, cuando pasa con la muerte de algún familiar o algo relacionado? Sí, las etapas son las mismas. Lo que pasa que, claro, la gestión es muy distinta. Es decir, obviamente con un familiar, ¿no? Que fallece, no podemos tener acceso a él, ¿no? Entonces, el duelo, entre comillas, es más sencillo de hacer porque no puedes reexperimentar el duelo, ¿no? Mm, Seguramente, hablando de parejas, hemos visto una y mil veces el hecho de parejas que van, que lo vuelven a intentar, que vuelven a cerrar, y es como estar todo el rato en un mecanismo de dolor, ¿no? Porque hay cosas que no funcionan, que llevan a una ruptura,
Entonces, sin darnos ese tiempo de duelo, volvemos a intentarlo, se vuelven a dar los mismos problemas, y cada vez duele más, dura menos y nos volvemos muy dependientes, ¿no? Al final, una de las claves, ¿no?, de la dependencia emocional es este tipo de cosas, el no permitirnos hacer un duelo, el no permitirnos gestionar nuestras emociones, no aprender, ¿no? Y entonces volvernos dependientes de esas sensaciones de enamoramiento, ¿no? De no quiero enfrentarme a este vacío y lo que voy a hacer es un clavo saca otro clavo, ¿no? Entonces, ya está, ya he solucionado el problema. Claro, eso al final Mm, vas acumulando, ¿no? Y el día que hagas el duelo no vas a hacer uno, vas a hacer 10. mm. Este, hay una palabra que me llamó mucho la atención. Yo particularmente la aprendí hace poco con una compañera que se llama Mabel, y ella me explicó sobre lo que es tener acontecimientos, por así decirlo, traumáticos, como puede ser, bueno, la muerte de un familiar, la separación, la ruptura, una infidelidad, y la capacidad de poderte superar. Hablando puntualmente de la resiliencia. No sé si, Sí, claro. si, La si me resiliencia puede explicar un poquitito. es justamente eso que has dicho, ¿no? La capacidad de sobreponerse a un evento traumático. Ahí, a mí es un efecto psicológico que es de los que más me gustan, que es el crecimiento postraumático, que básicamente es, yo tengo una línea base de bienestar X antes de un trauma. Tengo un trauma, por supuesto, bajo los niveles de bienestar, y en ese proceso de duelo, de entenderme a mí mismo, de gestionar emociones, subo tanto que mi nivel de bienestar posterior es más alto que el que tenía antes. Entonces, estaríamos aquí al principio, habría una bajada y estaríamos más arriba. Y es muy bonito, ¿no? El entender los traumas o los acontecimientos traumáticos como eventos que nos permiten el conocernos más a nosotros mismos, ponernos a prueba, desarrollar habilidades que tienen que ver con la gestión emocional. Yo, por ejemplo, me ha pasado muchas veces, ¿no? Yo cada vez que tengo un evento de estos, ¿no? Que desgraciadamente nos pasa, utilizo herramientas y yo siento que crezco. Otra cosa es lo que vean los demás, ¿no? ¿Sí? Pero yo estoy muy orgulloso. Eh, Me pasa particularmente que muchas veces suelo decir, agradezco de estudiar psicología, agradezco de por ahí estar muy avanzado porque puedo saber cuándo estoy mal, cuándo estoy bien, entender cómo me puedo levantar, cómo puedo volver a una seguridad, un equilibrio mental, un equilibrio emocional. Este, y eso también me parece que está bueno que cada uno lo podamos hacer, ¿no? Totalmente. Yo, de hecho, estoy muy agradecido de haber estudiado psicología y muchas veces me hago la pregunta de si hubiese estudiado otra cosa, ¿cómo estaría yo a nivel emocional? Porque seguramente no hubiese dedicado tanto tiempo a trabajar mis emociones, a trabajarme a mí mismo, a reflexionar sobre estas cosas. Y yo al final, cada técnica que yo pruebo con un paciente, o sea, que pongo en funcionamiento con un paciente, aparte de haber leído sobre ella, haberme formado, haber visto que tiene evidencia científica, yo siempre la pruebo en mí mismo. Entonces, claro, al final, después de 15 años, ¿no?, estudiando psicología y luego ejerciendo, pues has probado muchas técnicas, has probado muchas cosas y es cierto bueno, algo espero haber avanzado. Ahí me preguntan, Diana dice, ¿Mm? una persona que no es consciente de estos traumas, o sea, que quizá no tiene esta capacidad por ahí que estábamos marcando nosotros, ¿cómo se manifiesta esto posteriormente? Calculo que se somatiza una de esas Seguramente. manifestaciones. Seguramente. Dependerá, ¿no?, del estilo de afrontamiento. Tiene mucho que ver con la evitación emocional, ¿eh? Es decir, Ah, un suceso traumático duele. Entonces, nosotros tratamos de tapar ese suceso traumático de muchas maneras, ¿no? Pues haciendo que no pasa nada, o consumiendo sustancias, o encontrando otra pareja, depende, ¿no? Evitamos sentirnos así de muchas maneras. Por ejemplo, datos que estaba leyendo esta mañana. Me parece que es 49 veces más probable que una persona con problemas de ansiedad barra depresión o síntomas visite al médico. Es decir, 49 veces más probable. En España, una de cada tres consultas al médico de cabeza algo relacionado
con somatizaciones, 1 de cada 3 consultas de médico. Entonces, sí que se expresa en el plano físico, ¿no? Siempre se dice que lo que no expresa se somatiza, es como un dicho así, ¿no? Sí. De psicólogo. Ahí marcó lo de las adicciones también, ¿no? Eh, Mm. bueno, nosotros también tuvimos una charla con Florencia, que es una psicóloga de aquí, que trabaja en el PUNA, eh, que tiene que ver con la prevención de esto. Y ella nos contaba, las personas que consumen por un malestar, dependiendo más de la sustancia, digamos, y que ahí se hace la intervención. Yo estoy totalmente de acuerdo. Este, Totalmente de acuerdo. eh, Al final utilizamos las sustancias como una forma de automedicación, de intentar huir de nuestro malestar, ¿no? Entonces, como tú dices, dependerá de la sustancia. Si recurro a sustancias relajantes, pues el alcohol, los tranquilizantes, etcétera, seguramente tenga ahí una base de más estrés, más ansiedad, ¿no? Si recurro a sustancias euforizantes, seguramente tenga más que ver con la tristeza o incluso bueno, con otras patologías, ¿no? Pero sí que estoy totalmente sí. de acuerdo que si no trabajas el núcleo, ¿no? El por qué yo estoy consumiendo, se va a repetir, ¿no? Es un poco como lo de un clavo saca otro clavo. En este caso el clavo es una sustancia, ¿no? Pero es otra forma de tapar. Esa comparación ahí es muy, muy clara. Sí. Eh, ¿Cómo se acepta? Yo estoy leyendo algunas Sí. preguntitas antes de pasar a la siguiente. Dice, ¿cómo se acepta un dolor crónico físico? Es complicado. El dolor crónico es uno de los mayores predictores de malestar. De malestar e incluso muchísimos intentos, ¿no? De autolíticos de suicidio. El dolor tiene 2 componentes. Un dolor físico-fisiológico, y un dolor psicológico. Entonces tiene mucho que ver la aceptación del dolor crónico con el manejo atencional. Y desde el punto de vista de observar el dolor sin juzgar, es decir, esto requiere un entrenamiento, yo lo estoy diciendo en 2 minutos, pero hay que trabajarlo, ¿no? Pero Sí. sí que se consiguen muchísimas mejoras, ¿eh? Hay dolores crónicos y dolores crónicos. Hay ciertos dolores que tienen que ver con lesiones en nervios, tipo de cosas que son mucho más difíciles de gestionar, ¿no? Porque al final es un mensaje dañado, ¿no? Que está mandando el nervio y que el cerebro interpreta como dolor. Entonces, claro, es más complicado. Pero se trabajaría mucho con, por ejemplo, mindfulness, aceptación y compromiso, este tipo de terapias, ¿no? De tercera generación. Esa terapia que está nombrando, bueno, Carmina también la trajo aquí. Eh, en Argentina, para que se entienda un poquitito, no la estamos viendo mucho, estamos como mucho con el psicoanálisis nosotros. Este espacio también es para poder abrirnos, pensar en, por ejemplo, la logoterapia, que no se lo está dictando, pero sí está como presente ahí, ¿no? Así que está bueno. Em, yo quería preguntarte, bueno, hablábamos sobre los traumas, hablábamos sobre las mismas problemáticas que puede tener una persona en la vida cotidiana, y de la carga de estrés que puede tener esta. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que empiezan a manifestar somatizaciones o de alguna manera con el estrés producido por el trabajo? Claro, aquí tendríamos que entender lo que es el estrés. El estrés Ujú. surge por que yo evalúo mis recursos como insuficientes para afrontar las demandas del medio. Es decir, si yo estoy siempre estresado, si yo siempre tengo lo que hace mi cuerpo es acelerar la máquina para que yo movilice recursos. Entonces, eh, claro, esto funciona muy bien hace 100.000 años en mitad de la sabana africana. Es decir, yo estaba estresado porque había 75 leones. Entonces, está muy bien que se acelere fisiológicamente mi cuerpo para correr y escapar. ¿Qué ocurre? Claro, ahora mismo no hay leones. Bueno, alguno de 2 patas hay, pero generalmente de 4 patas no hay. ¿Qué ocurre? Que mi cuerpo sigue interpretando o sigue reaccionando de la misma manera que reaccionaba hace 100.000 años. Entonces, en las fases del estrés, tendría 3 fases. La fase de alarma, que es cuando vemos al león, nos movilizamos rápido y pues, nuestra fisiología estaría hecha para salir corriendo del león. Después tendríamos una fase de meseta, en la cual, siguiendo con la metáfora del león,
le sacamos unos metros, 500, 600 metros, pero todavía nos sigue persiguiendo. Entonces, nuestra fisiología cambia. Es decir, es como un corredor de 100 metros o un corredor de 20 kilómetros, ¿no? La fisiología cambia. Y hay una tercera fase, que es la fase de agotamiento, que sería cuando el león nos ha mordido y nuestro cuerpo baja la activación para intentar encontrar una oportunidad cuando el león se vaya, ¿vale? Es decir, conservar energía. ¿Qué ocurre? Si nos damos cuenta, en estas fases del estrés, la amenaza estará ahí presente. Entonces necesitamos a lo mejor varios días para llegar a la fase de agotamiento. ¿Qué ocurre? Si el trabajo es estresante en sí mismo, podemos estar en fase de agotamiento y podemos entrar en lo que se llama indefensión aprendida, ¿no? Indefensión aprendida o surge cuando yo creo que no tengo control sobre las consecuencias de mis actos. Es decir, ver que haga lo que haga, da igual, siempre hay castigo, siempre hay castigo. Esto ocurre, desgraciadamente, en muchísimos trabajos. Entonces, cuando estamos en esa fase, cuando empezamos a somatizar, seguramente ya estemos ahí. Podemos hablar en términos de burnout, ¿no? De estar quemado del trabajo, pero si estamos somatizando, simplemente es nuestro cuerpo que nos está tocando la campana, está diciendo, aquí hay algo importante, ¿sabes? No estás durmiendo, apenas comes, estás fumando muchísimo, tienes una presión en el pecho, para. O paras o te paro. Y es lo que suele ocurrir, es decir, si empezamos a somatizar y no prestamos atención a esta emoción, tratamos de camuflarla, tratamos de evitarla, consumiendo sustancias, distrayéndonos, negando la emoción, al final la emoción va a subir y nos va a tirar del freno de mano y nos va a parar tarde o temprano. Qué importante, ¿no? Estoy seguro que a más de uno le ha pasado, a mí particularmente, eh, me pasó, yo trabajo en un bar y sí, sí me ha pasado. Y bueno, es como dice, escuchar al cuerpo y decir, pongamos un freno de mano. Incluso nos pasa a nosotros con la agrupación, porque hacemos muchas actividades y por ahí estamos como muy acelerados y usamos mucho la cabeza y estamos ahí medio complicados. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo importante es que frenamos la pelota y descansamos y vemos cómo avanzamos después más tranquilos, ¿no? Claro, es que al final nosotros tenemos que tener en cuenta que, usando otra metáfora, hacer malabares con 3 pelotas es posible. Incluso puedo hacer malabares con 7 pelotas. Pero intentar hacer malabares con 7 pelotas todo el tiempo es imposible. Entonces, muchas veces, claro, nos acostumbramos a un nivel de actividad altísimo o de autoexigencia. Y claro, nos pasa factura al final, ¿no? A mí me pasa igual, ¿no? Como la asociación me empieza a meter en proyectos. Por ejemplo, en la cuarentena me ha pasado que me empieza a meter en proyectos, ¿no? Y decir, bueno, voy siguiendo, y de repente ahora es de, ¿y cuándo vivo? Sí. ¿No? Entonces, pasa. Cuando me relajo, Total. cuando no pasa un día que diga, bueno, mi mente va a estar tranquila. Porque encima vienen los pensamientos, como decía hace rato. Tengo que. Déjame vivir, cerebro. Eh, Quería hablar un poco alejándome de esto. En un momento nombró las obsesiones. ¿Mm? Y me gustaría hablar un poquitito de las obsesiones y cómo se lo puede relacionar, digamos, en la vida cotidiana o cómo de alguna manera podemos superarlas, no sé. Claro, la obsesión es el ejemplo perfecto probablemente de evitación emocional. Vamos a poner el ejemplo más grave de una obsesión, que sería un trastorno obsesivo compulsivo. Y si nos fijamos en el modelo del trastorno obsesivo compulsivo, habría un pensamiento que genera malestar, ¿no? Mm. Dependerá del trastorno, puede ser, imagínate, no he cerrado la llave del gas y esto me genera ansiedad, seguramente. ¿Qué hago para gestionar ese malestar, para no enfrentar mi malestar? Realizar una compulsión. ¿Qué ocurre? Voy a comprobar si he cerrado el gas. Y lo compruebo. Baja la ansiedad a corto plazo, me vuelvo a ir de casa y digo, ¿y si lo he mirado mal? Otra vez ansiedad y tengo que volver. Entonces, es un círculo vicioso, la obsesión. ¿Cuál es el tratamiento de elección para el trastorno obsesivo compulsivo? Exposición con prevención de respuesta, que sería exponte al pensamiento, no evites cómo te está haciendo sentir. Entonces, es un ejemplo perfecto, ¿no? de cómo evitamos. Pero tenemos que tener en cuenta que este sería el caso más grave. Pero todos
en mayor o menor medida, tenemos un puntito de obsesión, ¿no? Es decir, pues, por ejemplo, las manías, ¿no? Es decir, hay gente que siempre Ujú. tiene que llevar el celular en el bolsillo izquierdo, la cartera. Yo, por ejemplo, la cartera siempre la llevo en el bolsillo trasero izquierdo. Si hay algún carterista en la sala, por favor, que lo apunte, ¿no? Pero, y si no tengo ahí la cartera, me genera malestar, me genera incomodidad. Entonces, sí que es verdad que las obsesiones pueden tener un punto adaptativo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. No sé si conocéis a Nadal, ¿no? El tenista español. Sí, ¿no? Sí, 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 súper conocido aquí. Pues si os fijáis cómo hace el saque Nadal, es un ejemplo perfecto de una compulsión adaptativa. Es decir, Nadal siempre se toca el pelo, bota 2 veces la pelota, se acomoda el pantalón y si no lo ha hecho bien, repite el ritual. ¿Qué pasa en este caso? Que seguramente a él le ayude a concentrarse, ¿no? Entonces, en este caso la compulsión sí que sería adaptativa, pero seguro que en su cabeza es, no he hecho bien el ritual, voy a sacar mal. Seguro que hay algo así, ¿no? Claro, Calmo esa ansiedad. claro, pero a ver quién es el listo que va a Nadal y dices, te voy a tratar yo la compulsión esa que tienes cuando ha ganado Ah, 15, bueno, 15, 35 Grand Slam. Está perfecta esa obsesión, claro. está bien, claro. A mí me pasaba cuando salía de mi casa y no me acordaba si había puesto la llave, entonces iba a la cuadra y me volví a fijar si le había dado vuelta la llave. Pasa todo. No, La, eso li- es, la- claro, las luces encendidas del coche y estás todo el rato. Y hasta que no vuelves a comprobarlo, no. Pero tiene un punto adaptativo, ¿no? Es decir, nuestro cerebro nos está diciendo, esto es importante. El problema es cuando esa obsesión ocurre con temas que no me están ayudando, ¿no? Como puede ser, pues, mm, la cuando limpieza, ya cuando ya interviene directamente en las áreas, digamos, que nos claro, cuando rodean. gestiona nuestra vida y estamos todo el día obsesionándonos en lugar de llevar adelante la vida, ¿no? Eh, bueno, justamente con la limpieza, que hay muchos lo están poniendo de ejemplo, yo quiero contar qué nos pasa a nosotros. Acá en Argentina, antes de salir a bailar, un boliche, no sé cómo le dice, una disco, eh, siempre nos juntamos antes a hacer lo que nosotros le decimos la previa, que es donde nosotros, bueno, nos juntamos, comemos algo, hablo de 10 de la noche, los boliches acá empiezan 1, 2. Entonces nos juntamos, comemos, tomamos algo de alcohol para ir ya al boliche medio picado, como le decimos nosotros, que estamos medio... Es igual aquí. Eh, entonces, normalmente lo que pasa es que todo queda un desastre antes que te vayas. Es muy normal que todo quede sucio, vos te vas al boliche, después volvés a tu casa, si querés seguir, seguir, si no te vas a dormir, y se limpia el otro día. Esto es así, pasa en todos lados. Yo tengo un amigo que espero que no me mate después, cuando lo vea, él se pone a limpiar mientras estamos haciendo esta previa que para nosotros es muy importante. O sea, para las personas que son de Argentina me van a entender. Es muy importante. Y que se ponga a limpiar es como, a Está ver, rompiendo la magia, ¿no? sí, sos demasiado obsesivo. A veces lo tenemos que agarrar y sentarlo ahí, quédate ahí, por favor. Pero bueno, Bueno, le está muy bien. molesta, lo vuelve loco. Pero bueno, este, por último, quería saber, bueno, ya no nos queda mucho tiempo, yo quería preguntarte acerca de las fobias. ¿Nos puedes contar algo, cómo actúa el tema de las emociones? Porque bueno, es como un miedo irracional, ¿no? Eso es. Exactamente. Otro ejemplo perfecto, ¿no? De evitación emocional. Una fobia es un miedo irracional ante algo que objetivamente no es peligroso, ¿no? El miedo sabemos que surge ante la percepción de peligro y nos ayuda a evitar ese peligro o a escapar. Ujú. Si tengo fobia a los leones, no sería una fobia, porque obviamente no es irracional. Entonces, Claro. ¿qué ocurre en una fobia? Se puede adquirir pues, de muchas maneras, ¿no? O por aprendizaje vicario, ¿no? Porque nuestros padres tenían miedo a las cucarachas, lo que fuese, por alguna experiencia que hayamos tenido, ¿no? De peligro. ¿Y por qué se mantiene siempre la fobia? Por evitación. Es decir, ¿qué hace una persona con fobia? Imagínate que tenemos fobia a los perros. Pues esa persona va a tratar de no ir a lugares donde haya perros. Va a tratar de tomar medidas de seguridad siempre que vea un perro. Va a tratar de no acercarse nunca. ¿Cuál es el tratamiento de elección para las fobias? De exposición en vivo al estímulo telímico, ¿no? Incluso hay un grupo de investigación que creo que es de
Suecia, si no me falla la memoria, que me fallará. Pero hacían un tratamiento de un día para las fobias. Entonces lo que hacían era una exposición masiva de 4 o 5 horas ante el estímulo temido. Había que cumplir determinadas condiciones, pero eliminaban la fobia en un día. Igual que hay otro grupo de investigación que está haciendo una cosa muy parecida con el trastorno obsesivo compulsivo. Y era una exposición de un mes, es decir, 8 horas de exposición al día, y en un mes eliminaban trastornos obsesivos compulsivos muy, muy graves. Claro, es decir, esto se puede hacer en un grupo de investigación, ¿no? Pero yo me imagino a mí estando un mes con un paciente 8 horas al día y lo vería difícil, ¿no? Pero bueno, que al final es cuando no evitamos la emoción, cuando no dejamos al cuerpo que emplee la estrategia que ha utilizado para evitar la emoción, la curva de la emoción sube, pero luego baja. Es decir, el cerebro entiende que el estímulo fóbico no es peligroso. Necesitamos experiencias para hacer esos cambios a nivel emocional. Porque la persona sabe perfectamente que el perro en sí no es peligroso a nivel racional. Dice, sí, sí, sé que que no es peligroso, pero no me lo acerques. Entonces, para modificar a nivel emocional necesita experiencia, ¿no? Y esa es la experiencia en el mundo real la que le cambia el circuito emocional, ¿no? Como si dijésemos. Sí, a mí personalmente a los sapos, a ¿Sí? las ranas, no, no, no. Una vez había una colgadita ahí en el portón de mi casa y nada, lo tuve que llamar a mi hermana para que salga, para que abra el portón, para que la corra la rana y yo entrar corriendo. Claro, Pero bueno, vamos a ver si me encierran un día en una habitación con un sapo ahí a veces. qué bueno. Este, bueno, ya estamos terminando. Nos quedan 5 minutos y yo quiero aprovecharlos para agradecerte. Eh, Como voy a repetir lo último porque se sumó más gente, esto lo vamos a dejar guardado. En un principio va a quedar en el muro de Jesús. Después lo vamos a subir a nuestro Instagram. Tuve un pequeño inconveniente ahí. No sé por qué, la verdad no podíamos iniciar el de nosotros, pero, pero bueno, lo vamos a tener. Eso para marcar. Y, y yo simplemente, de manera personal, quería agradecértelo. Estaba muy nervioso, realmente. Eh, Ahí me piden que recomiendes un libro. No sé Sí, o sea, por aquí. calculo que va a recomendar los dos de él. No, iba a Y recomendar después, no otro, sé, ¿eh? no sé si lo quería hacer ahora, Bueno, así ya sé. yo también os quiero agradecer a la organización también por contactarme, por hacer la charla y encantado, de verdad. O sea, cuando queráis hacer otra, en vivo, que me apetece a mí ir Sí, a mirar sí, un poco por más. supuesto. Pero, Es, pero sí, o sea, libros hay muchísimos, ¿no? Por ejemplo, con todo esto que tiene que ver con la aceptación emocional y la terapia de aceptación y compromiso, hay un libro que es de Stephen Hines, que es Hayes, Hayes, que es el creador, ¿no? De la ACT, de la terapia de aceptación y compromiso, y que es muy interesante porque él cuenta un poco su experiencia, cómo descubrió la terapia, y es que él padecía trastornos de pánico, o sea, un trastorno de pánico, tenía ataques de ansiedad. Y entonces él en el libro va contando cómo al final, haciendo lo contrario a lo que le pedía la razón hacer, es decir, metiéndose en la emoción directamente, empieza a descubrir ciertas cosas y luego con su equipo de investigación empiezan a investigar, ¿no? Y se dan cuenta que es hiper eficaz. Entonces, es un libro muy bonito porque, primero, te está contando de manera muy divulgativa la terapia de aceptación y compromiso, pero también te va contando su caso, ¿no? Y dices, ostras, eso es un psicólogo hiper reputado, ¿no? A nivel mundial. Y dices, y este hombre tenía un trastorno de pánico, ¿no? Tenía ataques de ansiedad y lo superó y mira, y tenía ahí una... Además, está muy bien porque cuenta muy bien esas formas que tenemos de ir tapando, ¿no? Esos miedos con otras formas de actuar y es muy, muy interesante. Además, es súper nuevo, creo que salió en enero, ¿no? De este año y se llama Una mente liberada. Entonces, lo que era está muy, muy bien. una mente libre. Ahí para los que están preguntando cómo se llaman tus libros, Buen día, alegría y un curso de emociones. Eso es. Bueno, así se llama.
Continúo, yo quería agradecerte, esa es la realidad, o sea, muy nervioso, muy encantado, la verdad que me sentí cómodo, perdón, no soy el mejor entrevistador, eh, Para mí sí. este, bueno, muchísimas Bien, gracias. bien. Y entonces, quería agradecértelo y por supuesto que, a ver, no sé si nos da el presupuesto para traerte personalmente, pero, pero sí que me encantaría algún día poderte conocer, ya espero que ya siendo colegas. eh, y nada, simplemente agradecerte personalmente, para mí es un honor. Yo no podía creer, digo, bueno, tengo 24 años, estoy charlando con un profesional muy reconocido de Madrid y para mí fue como, nada, muy contento por eso. Y también a nombre de la agrupación, ¿no? Yo soy una cara, pero hay muchos pibes que están trabajando de atrás eh, y que ayudan en todo lo que fue de que esto salga bien, ¿no? Así que, bueno, nada, agradecerte y decirte que para mí fue un honor. Para mí otro, de verdad, o sea, me encanta este tipo de cosas, me encanta, además, os quiero agradecer todo el trabajo que habéis hecho de investigación, porque habéis visto un montón de vídeos, os habéis tomado la molestia de buscar los libros, y entonces, súper agradecido, y nada, a ver si podemos ir a un boliche. Tarea bueno. Ahí, no, no quiero comprometerme, porque no sé si así, pero el otro año es el Congreso Internacional de Psicología. Lo hacen acá en Tucumán, el séptimo. Podríamos ver si tiramos ahí algún contacto. Vamos a ver. No, no, no quiero Ya estoy en el comprometer. avión, ya estoy en el avión. Pero bueno, espero que en Madrid todo se mejore, espero que podamos salir adelante en esta situación, que nos sigamos cuidando todos. Es un mensaje universal porque así es. Y bueno, agradecerte como te dije. Yo lo mismo, exactamente, suscribo todas tus palabras y de verdad que un auténtico placer. Ahora estar aquí contigo Ezequiel, que eres la cara de siempre más y de verdad que un placer y lo que queráis. Bueno, muchísimas gracias. Seguramente en algún momento repetiremos este vivo. Así que Perfecto, perfecto. muchísimas, muchísimas gracias, Jesús.